Listo, listo. Otra vez se había caído. Listo, entonces ahora. Entonces ahora. Era acá una cosa. Profe, ¿por qué nos cuelga? No, es que esa solita es que se está saliendo la plataforma. O sea, ha tenido problemas con la conexión, entonces por eso se está como saliendo. ¿Listo? Ya que estoy descargando una cosita para mostrarles. Ya listo. Entonces acá ya les va a compartir pantalla. Esperen un segundo. Ya, listo. Entonces, cuando No teníamos sé, no. una pregunta, y es que, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos la fuerza inclinada, ¿no? Digámoslo de esa manera. Entonces tengo mi vector desplazamiento, que es el que venía dibujando con color moradito, ¿sí? Pero voy a tener el objeto, digamos, tengo mi objeto acá, ¿sí? Y voy a moverlo, pero puedo hacer lo siguiente. Puedo utilizar, por ejemplo, una fuerza que no está ni en la dirección horizontal ni en la dirección vertical. Recuerden que el vector desplazamiento es este que está en morado, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es descomponer ese vector fuerza. Recuerde que para poder descomponer ese vector fuerza, ¿sí? Mire, este es el vector fuerza, ¿sí o no? Entonces voy a dibujar un plano cartesiano. ¿Dónde? Pues en el origen de la fuerza. ¿Listo? Entonces para dibujar ese plano cartesiano lo voy a dibujar acá. Aquí tengo mi eje Y mi eje X. ¿Listo? Y entonces esto debe formar un ángulo. ¿Mm? Un ángulo que va a llamar el ángulo teta. ¿Listo? O phi, alfa, eso. Recibe letras del abecedario griego. ¿Listo? Del alfabeto griego, perdón. Pero entonces, ustedes, por favor, recuerden que al descomponer esta fuerza, nosotros la descomponemos en un eje horizontal y en un eje vertical. Es decir, que esta fuerza que está en rojo la puedes componer en Hola, la Isabel. proyección de esa fuerza, perdón, la proyección de esta fuerza verde, pero en la dirección horizontal, ¿cierto? Mire, y la proyección de esta fuerza en el eje vertical. Entonces, listo. ¿Sí? Es decir, que en pocas palabras lo que acaba de hacer simplemente fue proyectar esta fuerza en el eje horizontal y después proyectarla en el eje vertical. Eso es lo que hice. Cuando usted hace esa proyección, ¿sí? Es decir, proyecta su fuerza o la descompone en el eje horizontal y en el eje vertical, pues lo que está haciendo simplemente es una descomposición de esa fuerza. Entonces habíamos dicho que en este caso, como el ángulo de acá, esta componente de acá va a ser el seno, el movimiento de esto va a ser vertical, significa que este va a ser la fuerza por el seno del ángulo. ¿Listo? Y esta horizontal va a ser la fuerza por el coseno del ángulo. Ahora hay que pensar en lo siguiente.
¿Qué, qué componente de la fuerza hace trabajo? Entonces, para responder esa pregunta, usted simplemente tiene que mirar que su vector de desplazamiento, que es el morado, ¿sí? Entonces usted tiene una fuerza vertical y una fuerza horizontal. Vuelvo y repito, este vector de desplazamiento está en la dirección horizontal. El único trabajo que puede darse es producto de este. ¿Por qué? Porque este va en dirección horizontal y este va en dirección horizontal positiva. Pero este va en dirección vertical y dijimos que cuando se tenía una en dirección vertical, la fuerza, y por ejemplo el desplazamiento va en dirección horizontal, es decir, la fuerza no va en la dirección de movimiento, entonces no había trabajo. En este caso, tendríamos que decir que el único trabajo que hay, ¿sí? Entonces, el trabajo que hay, simplemente hacer la fuerza por el coseno del ángulo multiplicado por el desplazamiento. ¿Listo? De tal manera que si usted revisa acá en sus apuntes, ¿sí? En las notas que les envié, ¿sí? El trabajo que se realiza por una fuerza constante que actúa con un ángulo relativo al desplazamiento, pues dése cuenta que es esta componente que les acabo de mostrar, que es el coseno. Es decir, que el único trabajo que se va a dar es fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento, mire, lo que les acabo de decir. ¿Listo? Entonces ahí tenemos esa relación. ¿Mm? Algo muy importante es esto que dice que el trabajo es un escalar. ¿Qué significa que sea un escalar? Que aun cuando la fuerza, que es un vector, ¿cierto? Y el desplazamiento, que también es un vector, porque mire, este desplazamiento es un vector y esta fuerza es un vector. Cuando usted hace esa multiplicación, le está dando un número. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Que démosle un valor al problema que acabamos de hacer aquí en el tablero. Supongamos que esta fuerza es igual a 10 newton, que el ángulo es igual a 30 grados y que el desplazamiento, es decir, este que está en moradito, el desplazamiento es igual a 10 metros. Ya sabemos que las unidades en el sistema internacional nos va a tener que dar newton por metro, ¿no? Newton por metro. Entonces acá simplemente tenemos que reemplazar la fuerza, que son 10 por el coseno de 30 y eso multiplicado al final por 10. Es decir, que usted tiene que multiplicar 10 por coseno de 30, entonces por favor hágalo, si es tan amable. Entonces, cogen su calculadora, yo acá tengo la mía, entonces vamos a coger 10, ¿sí? 8,66. Entonces 10 por coseno de 30 da 8,66 y multiplicado al final por otros 10, porque es 10 coseno de 30 por 10, le va a dar 86,60. 86,6 newton por metro. Es decir, que usted para mover, en este caso, un objeto con esa fuerza, requiere, o perdón, el trabajo que usted que calculó es de 86,6 newton por metro, es decir, que usted ejerce una fuerza de 86,6 newton por cada metro de avance que tenga ese objeto. Y recuerden que un newton es un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, es decir, la fuerza necesaria para desplazar un objeto de 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Listo. Entonces, vamos a dejar acá otra vez, voy a compartirles aquí. Compartir. Listo. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Este ejemplo es bueno que ustedes lo revisen. Aquí tengo una fuerza, pero se acuerdan que nosotros damos también la fuerza ya una vez con sus componentes. Recuerden que cuando comenzamos el curso hablamos de vectores, decíamos que podíamos tener las componentes del vector y con las componentes hallar el ángulo
y el tamaño con el teorema de Pitágoras, pero también que si teníamos el tamaño y el ángulo podíamos hallar las componentes. Aquí en este caso ya nos están dando las componentes y nos están dando el desplazamiento, que como es un vector, entonces también está en el eje X y en el eje Y. Este Y gorrito y J gorrito es lo que nosotros en clase utilizábamos como X gorrito y Y gorrito para indicar que estos 160 newton van en el eje X y estos menos 40 newton van en el eje Y en dirección negativa. Usted puede dibujar esos vectores. Y este vector, que es el vector de desplazamiento, va 14 en X, ¿sí? Y 11 en Y. O sea, para hacernos una idea rápida de cómo van esos vectores, entonces voy a dejar los vectores de fuerza en color rojo, ¿sí? Entonces el vector fuerza me dice 160 newton, ¿verdad? Entonces 160 newton hacia la derecha y 40 newton hacia abajo significa que va a tener un vector. Si este es mi... serían 160 newton hacia la derecha y 40 hacia abajo. ¿Listo? Mire. O sea, me muevo 160 hacia la derecha y bajo 40. Perfecto. Y el de desplazamiento, que lo hemos acostumbrado a dibujar con este colorcito morado, va 14 metros hacia la derecha y 11 metros hacia arriba. Listo. Entonces este es el desplazamiento y este es la fuerza. Para poder hacer el cálculo de esos dos vectores, tengo que hacer una multiplicación. Lo que pasa es que esa multiplicación es como un producto punto. Producto punto simplemente me está indicando, mire, me llevo estos vectores para acá. Cuando usted multiplique, tiene que multiplicar las componentes en X y después sumarle la multiplicación de las componentes en Y. Pues entonces usted tiene que mirar lo siguiente. Usted tiene que coger acá y multiplicar estos dos numeritos, mire. Tiene que multiplicar los 160 por los 14. ¿Por qué? Porque estos van en la dirección X, ¿listo? Y estos que van en la dirección Y, pues usted también los puede multiplicar, mire. 40 por 11. Entonces mire que usted esa multiplicación la están haciendo acá, mire. Están multiplicando 160 por 14, mire. Sí, mire, están haciendo esto. Y después le van a sumar este de azul que va a ser menos 40 por 11, mire. Menos 40 por 11. Entonces cuando usted hace esa multiplicación, eso le va a dar 1800 newton por metro. ¿Listo? Entonces, esa es la manera como se hace esa multiplicación, multiplicar verde con verde y azul con azul. Verde con verde es lo que va con X y azul con azul es lo que va con Y. Perfecto. Ahora, listo. Algo importante es haber revisado el contexto de este problema, que simplemente es que Dan ejerce una fuerza constante de magnitud 210, etcétera, etcétera. Nosotros hicimos fue la parte B de este problema para que ustedes por favor revisen la parte A, ¿sí? Que simplemente estamos aplicando también la formulita de fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Listo? Porque la fuerza no va en esa dirección. Perfecto. Y esa información la dan acá en el ejercicio. Entonces algo muy importante es que, por ejemplo, cuando usted utiliza unos cálculos como este, le dicen que el trabajo que efectúa Esteban es mayor que 1000 newton por metro, olvídese de esta J, 1000 newton por metro, y entonces un newton por metro es relativamente poco trabajo. Sí, porque un newton por metro es coger una masa de 1 kilogramo y llevarla a 1 metro, desplazarla 1 metro nomás, entonces eso es un joule, o lo que va a ser un newton por metro, entonces es como muy poquito, ¿sí o no? No va a ser mucho, es un trabajo muy pequeño. ¿Quién no coge una masa de 1 kilogramo y la lleva a 1 metro? Y pues eso no es que sea el super mega trabajo, es un trabajo muy pequeño. ¿Listo? Y pues la energía que va a requerir para hacer ese trabajo va a ser muy pequeña. Esto de trabajo positivo, negativo, cero, usted lo puede volver a revisar si quiere, pero ya les expliqué que en este caso el trabajo es positivo cuando la fuerza va en la dirección del desplazamiento, mire. La fuerza puede ir en dirección contraria
al desplazamiento dar negativo, y cuando la fuerza va en dirección contraria a la dirección del movimiento, entonces el trabajo va a ser cero. Eso es lo que hemos visto ahí, o lo que muestran acá, pero ya lo vimos rápidamente ahorita. Entonces acá lo que tenemos es un señor que está levantando unas barras, ¿sí? Entonces simplemente dice que el trabajo es cero. ¿Por qué el trabajo es cero? Porque en este caso el señor está haciendo una fuerza hacia arriba, ¿cierto? Entonces ahí habría trabajo, pero hay un concepto nuevo y es el trabajo neto. Entonces el trabajo neto es la suma de los trabajos involucrados. ¿Cuántos trabajos hay? Hay dos. ¿Por qué hay dos trabajos? Porque sí, está la fuerza que está haciendo el señor, que va hacia arriba, pero hay una fuerza natural que ya sabemos que es el peso de este objeto. Y entonces aquí va a haber una fuerza que va a ser el peso del objeto, pero hay una fuerza hacia arriba que es la que ejerce el señor para que no se caiga este sistema. Entonces, como no va a haber desplazamiento, pues entonces, si usted recuerda, el trabajo es fuerza por desplazamiento, y si el desplazamiento es cero, pues el trabajo es cero. Entonces, aun cuando este trabajo pudiera llegar a ser positivo, pero esto es negativo, la sumatoria total de los trabajos va a ser que en el sistema ese trabajo sea cero. ¿Listo? Entonces, ¿sí? Entonces acá, mire, aquí es para revisar estas situaciones, ¿sí? Entonces, si la fuerza va hacia arriba, porque la fuerza que está el señor haciendo va hacia arriba, ¿sí? Entonces, bueno, perdón, toca leer el contexto. Acá dice que se baja la barra hacia el piso, bueno. Entonces, simplemente cuando se baja la barra hacia el piso, igualmente el señor no la deja caer libremente, ¿cierto? Él está haciendo una fuercita, ¿sí? El señor está haciendo una fuercita hacia arriba, ¿sí? El señor hace una fuerza muy pequeña, porque él no la deja caer libremente. Entonces uno diría que el trabajo que está haciendo ahí en ese caso sería negativo. Sin embargo, recuerden que hay una fuerza que está haciendo la barra sobre las manos. Pues sí, porque precisamente esa es la que lo hace a uno sentir que va hacia abajo, ¿cierto? ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado sobre quién estoy mirando la representación. Este rojo va sobre el señor. Si quiere lo pongo acá en contexto en otro lado. Listo. Listo. Esa es la fuerza que está haciendo el señor, pero el objeto va hacia abajo porque la fuerza que está haciendo esta cosa es mucho más grande, por eso la dejaron acá, listo. Y por eso decimos que la barra sobre el señor, hay una fuerza que va hacia abajo y es la misma dirección del desplazamiento, entonces sería un trabajo positivo, pero en el caso que el señor está haciendo su desplazamiento hacia arriba, perdón, su fuerza hacia arriba, pero el desplazamiento hacia abajo, el trabajo que hace el señor sobre este sistema es negativo. ¿Listo? El negativo no es más que mirar quién es el que está haciendo fuerza sobre el sistema. ¿Listo? Ahora, borrar acá todos los dibujitos. Aquí tenemos un caso de un trabajo realizado por varias fuerzas para que ustedes por favor lo revisen, y aquí vamos a arrancar el día de mañana, que es la relación entre energía cinética con el teorema de trabajo y energía. ¿Listo? Entonces, lo que les quiero mostrar, aquí estoy compartiendo la pantalla, es esta herramienta. Listo. Entonces me voy a ir acá. Entonces, esto es una simulación de un carrito que va a ser alado hacia arriba por un plano inclinado con velocidad constante. Entonces dice que la fuerza y el desplazamiento pueden ser medidos y también pueden ser utilizados para calcular el trabajo.
la masa del carro y el ángulo de la inclinación del plano pueden ser modificadas, ¿sí? Entonces dice que el propósito de esta actividad es determinar el efecto del ángulo de un plano inclinado que requiere la fuerza para, perdón, el propósito de la actividad es determinar el efecto que tiene la fuerza para alar el carrito por un plano inclinado a velocidad constante y calcular el trabajo hecho sobre el carro. Entonces, listo. Voy a suponer que dice, bueno, aquí nosotros podemos escoger una masa, entonces puede ser 2 kilogramos, 3 kilogramos o 4 kilogramos. ¿Listo? Voy a escoger la más pequeña, que es de 2 kilogramos, y voy a escoger un plano inclinado de 30 grados. ¿Listo? Entonces aquí tengo un objeto cuya masa es de 2 kilogramos, voy a aplicar una fuerza, ¿listo? Y entonces simplemente voy a mirar cuál es la fuerza requerida, ¿sí? Para poder desplazar ese objeto. Entonces, mire. ¿Cuánto fue la fuerza? De 9.8 9.8 newton, exactamente. Ahora, ¿qué pasa si yo inclino más el plano? Pues, dicho, la pregunta es, si ya no utilizo 30 grados sino 40 grados, ¿aumenta o disminuye la fuerza? Aumenta, ¿no? ¿Por qué aumenta la fuerza? ¿O por qué disminuye la fuerza? Pues porque yo digo que aumenta porque sería más difícil subir. Es más difícil subir porque tiene mayor inclinación. Claro. Bueno, entonces hay que pensar en las componentes de la fuerza, ¿cierto? Entonces voy a volverla a repetir acá. Listo. Voy a dar ahí, cuando usted dibuja la fuerza, entonces, supongamos que esto no tiene fricción y le piden a usted dibujar las fuerzas. Entonces usted sabe que aquí va a haber... Perdón. Listo, voy a dibujar acá el vector. Entonces usted acá tiene una fuerza normal, porque ya hemos hablado que cuando el sistema está en contacto con una superficie vamos a tener una fuerza normal, ¿sí? Y vamos a tener el peso, ¿listo? Entonces aquí les estoy tratando de dejar el peso, listo. Entonces solamente aquí va a haber una fuerza normal, pues esta fuerza que está ejerciendo la persona y el peso, ¿listo? A medida que usted inclina más el plano inclinado, recuerde que este peso se tiene que descomponer, valga la redundancia, ¿sí? Entonces usted, cuando aumenta esto a 40 grados, perdón acá, entonces incline más el plano, voy a mantener la misma masa, y entonces lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Es mover y desplazar ese objeto. Usted se da cuenta que en ese caso efectivamente aumentó la fuerza porque cada vez se asemeja más a la componente de la fuerza que va en dirección del peso. Listo. Hago lo mismo para 50 grados. Hago lo mismo para 60 grados. Entonces usted se da cuenta que cada vez que voy aumentando el ángulo, la fuerza que se requiere es mayor. Y ya sabemos que si usted requiere una mayor fuerza, también va a requerir un mayor trabajo. ¿Listo? Es decir, que el trabajo realizado va a ser mayor porque la fuerza que se está aplicando es mayor. Listo. Entonces, mire la ruedita y hasta donde llegó. Llegó a una altura de 1 metro porque acá esto está por la escala de 0, 20 centímetros, 40, 60, 80 y 100 centímetros, que es 1 metro. Entonces usted tiene su desplazamiento y tiene la fuerza, es decir, que usted puede calcular el trabajo. ¿Mm?
Para este caso fue exactamente igual. Entonces aquí usted tiene 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100. O sea, aquí usted tiene 2.2 metros por 9.8. Entonces con eso usted puede calcular su trabajo, que va a estar en unidades de Newton por metro. ¿Listo? Para que por favor lo tenga presente. Ahora, ¿qué pasa si aumento? Ahora voy a dejar fijo el ángulo, ¿sí? Pero entonces voy a variar la masa. Entonces, perdón, voy a hacer esto acá rápidamente. Los 2 kilogramos para 30 grados, ya sabemos que esto va a tener una fuerza de 9.8 newton, ¿listo? Pero ahora voy a cambiar la masa, voy a dejar pues voy a dejar la misma inclinación, ¿sí? Pero ahí cambié la masa. Entonces, ahorita era de 2 kilogramos, ahora es de 3 kilogramos. Entonces, aumentó, ¿cierto? Aumentó la fuerza que requiero para mover el objeto. Y si aumento la masa, pues puede aumentar el trabajo de la misma inclinación. Entonces, mire, 19.6 newton. Es decir, que entre mayor masa tenga, también voy a tener que realizar un mayor trabajo, porque la masa es proporcional a la fuerza. Es decir, que a mayor masa tengo que utilizar mayor fuerza para poder desplazar ese objeto. Entonces, así los había dejado. Listo. Listo, entonces ahí hemos visto un ejemplo de cómo funciona esto pues, con el teorema del trabajo y energía. Estoy buscando acá un ejemplito. Acá. A ver si lo corre. Compartirlo, creo que sí. Listo, perfecto. Ahí les voy a compartir otra vez la pantalla. Esta es otra aplicación que tenemos, pero en este caso lo que yo tengo es algo que vimos en este caso. Listo. Entonces tengo este sistema que es una masita que está atada a un resorte. Yo acá puedo cambiar la posición, yo puedo ponerla, por ejemplo, acá en 0.0 si quiero. Listo. Y mirar cómo comienza eh, a cambiar su respectiva posición. Entonces, listo. Listo. Digamos, ahí tenemos precisamente un resorte, ¿sí? Y cuando ustedes se dan cuenta, tenemos un sistema que es un sistema oscilatorio. Un sistema oscilatorio es un sistema que se repite, pero en este caso, ese sistema comienza a frenarse. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se frena? Porque tenemos una fricción sobre la superficie. Es decir, permítame poner acá otra vez el sistema. Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que tengo es mi sistema.
Profe, creo que se le silenció el audio. Profe, silenciaste el audio, no te escuchamos. Profe, sí, silenció el audio. Listo. Entonces, tengo la normal, que es esta fuerza de acá, ¿cierto? Normal. Tengo el peso, mg. Tengo la fuerza del resorte, que es la fuerza elástica. Y tengo esta fuerza, que es la fuerza de fricción. Ahora, recuerde que la fuerza de fricción va en el eje horizontal, la fuerza elástica va en el eje horizontal, la normal va en el eje vertical, es decir, que yo aquí tendría que dibujar mi plano cartesiano, ¿cierto? De esta manera. De tal manera que la única fuerza que no va a estar sobre el eje X ni el eje Y va a ser esta, que es mg. Entonces, para identificar rápidamente quién hace trabajo y quién no, entonces la normal no hace trabajo porque la dirección del desplazamiento no corresponde a la dirección de la normal. La fuerza de fricción, entonces la fuerza de fricción, ¿sí? Va a realizar un trabajo negativo, la fuerza de fricción. ¿Por qué negativo? Porque si el desplazamiento va en esta dirección y la fuerza de fricción va en la otra, entonces van en direcciones opuestas y dijimos que en direcciones opuestas el trabajo era negativo. La fuerza elástica, ¿sí? En este caso el trabajo de la fuerza elástica es positivo. ¿Por qué? Porque la dirección del desplazamiento y de la fuerza va a ser igual, entonces positivo. Y aquí tenemos que descomponer esto que es mg, y entonces en este caso la componente que va a hacer el aporte al trabajo simplemente va a ser W mg seno del ángulo. ¿Sí? Aquí va a haber un ángulo que forma este plano inclinado, ¿sí? Y ese trabajo también va a ser un trabajo positivo. ¿Listo? Esto es lo que ustedes tienen que, por favor, analizar que efectivamente este vector mg se descompone en esta componente que es mg seno de teta y esta que va a ser mg coseno de teta. Listo, borrar todos los dibujos. Perfecto. Entonces acá ustedes pueden tener la gráfica, por ejemplo, de la fuerza. Sí, mire, esta es la fuerza que tenemos al inicio. Sí, mire, esta es la gráfica de la fuerza. Entonces la fuerza va aumentando y uno puede ir mirando qué puede ir sucediendo con la fuerza. ¿Sí? Así que se hizo la fuerza. Ahí está. Entonces, la fuerza va hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Pero después se hace nula, ¿no? Se hace nula cuando el sistema está en reposo. ¿Listo? Perfecto.